Vamos a iniciar este mensaje titulado Entrada Triunfal. Es cuando nuestro Señor Yahshua inicia la última semana de su ministerio antes de ir a la cruz. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos permites el compartir, el dar este mensaje, rogando la guía de tu Ruach HaKodesh, el perdón de nuestros pecados, faltas, fallas, errores, y podamos ser dignos delante de tu presencia. Oramos por los enfermos de este virus, los familiares, tengan la fortaleza, la economía, la capacidad para poder seguir adelante. Sobre todo de alguna manera o forma te conozcan. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu gracia. Y bendice a quienes están viendo, escuchando, y seas con las familias que representan, y en todo tengan las bendiciones necesarias. Todo lo pedimos en tu nombre de Yahshua nuestro Señor. Amén, amén, amén. Permítame, deje ver la musiquita, se apagó. Perdón, es que la música de alguna manera nos apoya y sentimos así un apoyo. Inicia la última semana nuestro Señor Yahshua. Es impactante en cómo todo va, como se dice, cronológicamente. Cuando Él entra a Jerusalén, pasan 4 días antes de la crucifixión, así como en Pascua, en el tiempo de Moisés, el cordero que iban a sacrificar de ahí en adelante debería estar 4 días en la casa de la familia para luego llevarlo al sacrificio. Es cuando más lo cuidaban, lo abrazaban, le daban mucho amor al animalito, puesto que iba a ser sacrificado para expiar, cubrir los pecados. Aquí la diferencia es que Yahshua, como cordero, no cubre, sino quita. En estos 4 días, hablando de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el Señor es crucificado el miércoles. Por eso mañana el tema es la traición. Y el próximo miércoles el tema es crucifixión y muerte. Y luego de miércoles son 3 días, jueves, viernes, sábado. El Señor resucita el sábado, antes de las 6 de la tarde. Es crucificado miércoles de 3 de la tarde a 6 y resucita el sábado antes de las 6. Se cumplen los 3 días, como Él mismo dijo que era necesario que Él estuviera 3 días, como Jonás en el estómago del pez gigante. Cuando dijo que el templo en 3 días Él lo levantaba, hablaba de Él, de su resurrección de 3 días completos. Cuando se celebra el viernes, en la tarde 3 en adelante la crucifixión, a sábado y a domingo es día y medio,
no son 3. Entonces, cuando Él es crucificado en un miércoles de Pascua, resucita en sábado, había un sabatón, este es un día más, se alargaba por los días del calendario, lo que se movía. Y de ahí que es cuando está el Shabbat también, a la par. Entonces, Constantino, emperador romano, 300 siglos después, o sea, 300 años después, 3 siglos, suspende las reuniones en sábado y lo mueve a domingo, cuando él supuestamente se hace creyente. Y prohíbe que estudien la Torá, celebren fiestas, y mete ahí la asociación de la iglesia babilónica con la romana, y de ahí nace la iglesia católica. Y ellos lo celebran el domingo de la resurrección. En ningún texto de la Biblia dice que el Señor resucite en domingo. Va el domingo en la mañana y ya no estaba el cuerpo, es otra cosa. Pero que diga claramente, no existe. Bueno, hecha esta aclaración, vamos entonces a compartir acerca de la entrada triunfal. Es cuando entra a Jerusalén para iniciar lo que llaman Via Crucis, y de alguna forma o manera es impactante la revelación. La escritura, repito, lleva un orden preciosísimo. Aquí en Lucas capítulo número 19, versículo 28 al 44, está la narración alternada con algunos textos. Bueno, entonces, en el capítulo 19, aquí en el verso 28, iniciamos la palabra. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió de 2 en 2 a sus discípulos. Ya desde aquí empieza la revelación, ya que el lugar que él escoge a llegar a Jerusalén es el monte de los Olivos. Olivo es el arbusto o el arbolito que produce la aceituna. Y de la aceituna sale el aceite de unción desde el tiempo de Moisés. Y aquí es significativo profético. Y es una revelación, ¿por qué? Es el monte de los olivos, porque si algo había ahí eran arbustos de olivo. El olivo, para que extrajeran el aceite, lo apachurraban en 2 tipos como de prensa, de tablas, lo trituraban y escurría el aceite. Ahí en un tipo de sistema, no sé cómo llamarlo, así horizontal, y caía, y hacia abajo se derramaba el aceite, era como un canal, y caían las vasijas adecuadas para llevar al sacerdote. Entonces lo titulaban. La palabra ungido significa apartado, dedicado, consagrado e entregado para la obra del Eterno en los diferentes oficios: reyes, sacerdotes, profetas, jueces, de acuerdo a ese tiempo. Y ese aceite servía para ungir de acuerdo al oficio y llamamiento que tenían, y con el cuerno y chofar, entonces, un especial los ungía, tanto el sacerdote como en ocasiones el profeta, como en ocasiones los reyes eran ungidos así también. Entonces, la revelación aquí es que el Señor va al monte de los olivos para confirmar que Él es el ungido. El aceite se untaba, se derramaba y confirmaba esa unción.
y eran los ungidos del Eterno. Sube y es la presencia de la divinidad en la naturaleza de nuestro Señor. También está diciendo que Él como ungido iba a iniciar este proceso de sufrimiento, de dolor, hasta llegar a la cruz. Iba a ser triturado su cuerpo para derramar su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. Por eso es que llega ahí al monte de los olivos. Podía haber escogido muchos montes, había varios cerca de Jerusalén, pero era el adecuado y en su significado profético. No hay nada que sea coincidencia, nada que sea casualidad. Todo tiene una revelación en la vida de nuestro Señor Yeshua como Mashiach, o sea, como el Mesías, como el ungido. Desde ahí está el testimonio de que Él es el ungido con la divinidad del Eterno en su naturaleza humana, en su presencia. Bien dice la Escritura que tiene toda la plenitud de la deidad. En el verso 30 dice la Escritura que le dice a los discípulos: vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Desatadlo, dice, y traedlo. Aquí hay otra revelación. El pollino, vamos a llamarlo, es virgen, es puro. Virgen en el sentido de que nunca había sido usado para el trabajo, nunca nadie lo había montado, nunca nadie lo había utilizado y estaba atado. El decir desatarlo habla de que el Señor rompe toda cadena, todo yugo de esclavitud y desata toda atadura. Cuando van a buscar el cuerpo de nuestro Señor a la tumba de las mujeres, encontraron los lienzos sueltos, rotos, lienzos que ponían en los cadáveres ya de la persona muerta, los embalsamaban, los cubrían, los rodeaban con tipo vendas, lienzos, como Lázaro que salió atado de los pies, atado de las manos y con un sudario en el rostro, en la cabeza. Pero estaban los lienzos sueltos, lo cual significa que Él viene a romper y vino a romper y sigue rompiendo por medio de su espíritu, Ruach HaKodesh, espíritu de la santidad, toda atadura, toda esclavitud y todo lo que tiene a la persona bajo un yugo queda roto por el poder del Señor Yeshua. Es otra de las revelaciones. Dice este pollino, cuando hablamos de un pollino, un burrito pequeño, jamás había sido montado. Es un animal impuro. Esto es en el sentido en que no es para comer. El Señor creó animalitos para comer y otros que no son para comer. Obvio que el pollino, el burrito no es para comer. Es un animalito rudo, tosco, de trabajo, fuerte, resistente. A la vez cuando quieres medio flojo, vaya que se echan para levantarlos. Pero es un animalito, vamos a llamarle corriente, a comparación de un caballo. El hecho es que entonces habla de la pureza del animalito, pero también es un animalito primogénito. En el contexto hebreo, era el primero que había nacido. Entonces es un animalito primogénito, tiene una característica que es la humildad. A veces se revela, pero en sí es humilde, tiene pureza, nadie lo había montado, y esto está hablando y está revelando acerca de la pureza que traía el Señor y que Él venía a quitar la impureza, la inmundicia. Podía Él haber tenido otro tipo de animal, decíamos un caballo bonito, alto, bello, con el Apocalipsis. Aquí es el Mesías sufriente,
Pero en Apocalipsis dice que monta un caballo blanco con el Mesías triunfante y un letrero con sangre que decía el Verbo de Dios. Amén. De ahí que revelan también estos dos ministerios, el Mesías sufriente y el Mesías triunfante. En el verso 31 a 34 dice la Escritura: y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, los dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Esta frase, el Señor lo necesita, no es que nosotros seamos un pollino, pues de acuerdo al trabajo del pollino, la naturaleza del pollino y a la función del pollino, Él habla también a nuestras vidas para decir que Él no necesita. No es que Él no pueda hacer la labor, hacer todas las cosas, pero tiene a su imagen y semejanza llamado hombre y llamado mujer, que son ustedes, que soy yo. Pero hay que tener la humildad, hay que tener la sencillez, hay que tener el deseo de trabajar, hay que buscar la fortaleza para ser utilizado, hay que tener el deseo para que Él nos utilice, para que Él nos use, para que Él llegue a nuestras vidas y diga: te necesito, como a Moisés, antes como a Abraham, antes como a Noé. Te necesito, y ponga su nombre y crea que el Señor está hablando en nuestras vidas, porque Él quiere realizar la obra, la está realizando. Pero tú, yo, somos vasijas que podemos ser utilizadas por Él para manifestar su triunfo, sus victorias, su gloria, que es de lo que se trata. Él tenía que entrar a Jerusalén, lo esperaban como un revolucionario, otros como un político, otros como un guerrero, pero muchos conocían las profecías, los rollos de ese tiempo, y lo esperaban como el ungido, como el Mesías del Padre para la salvación de las almas. Ahora, cuando vemos el verso 35, hay algo impactante y dice así: y lo trajeron al Señor Yeshua, el pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron al Señor Yeshua encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. 35, verso 36. El manto es el utensilio que se utiliza para orar, para leer los salmos, hablando de ese tiempo y obvio de este tiempo. Cobertura significa cobertura, protección, presencia. Ya sabemos que los hilos que tiene representa los 5 libros de la Torá y el nombre del Eterno. Entonces el manto también se utilizaba en las bodas. Cuando había una defunción se lo ponían. Cuando el niño era presentado lo envolvían en el manto y lo presentaban al Eterno. Y así en esta diversidad de usos, y aún más cuando se toca el shofar en algunas fiestas que se celebra, tiene esta gran importancia en el manto y es algo muy especial. El padre, cuando lo regalaba dándole prioridad al hijo primogénito, al primero que nacía. Entonces el manto también viene significando rey, el manto del rey. Significa también sacerdote, el manto del sacerdote. Y cuando los ponían por encima al pollino, también está hablando de la pureza del manto y el poder del manto, que viene a quitar la impureza, la inmundicia, que viene a darnos una libertad y una santidad.
que viene a poner su manto también protector en nuestras vidas y que viene a dar ese manto de rey para con nosotros. Él es el rey y nosotros tenemos que reconocerlo, adorarlo, alabarlo. Es impactante que ponían los mantos sobre el animalito y que cuando él iba caminando sobre el animal tendían los mantos en el suelo. Benditos los pies que anuncian la palabra. Benditos los pies que anuncian el mensaje de salvación, dice la Escritura. En la planta de los pies hay esencia del alma. Entonces él caminaba físicamente, pero al estar montado en el pollino y poner los mantos, habla de su caminar espiritual, aunque no va montado en el animalito. Los sacerdotes en ese tiempo, desde el tiempo de Moisés, para poder ir a la presencia del Eterno, se quitaban las sandalias y entraban descalzos para tener una relación más espiritual y más adecuada ante la presencia del Eterno. El Señor sobre el pollino, los mantos sobre el pollino, está hablando que es el único que no tiene impureza, que no tiene inmundicia, que no tiene pecado, que no tiene un solo error, que no tiene una sola falla, que es total, completo, perfecto. Sin pecado, murió como el peor de los pecadores para quitar a nosotros esa impureza o esa inmundicia que había en nuestras almas, que había en nuestras vidas. Aquí estamos hablando casi apenas de 3-4 puntos y toda esta revelación tiene que provocar en nosotros una reflexión y entendimiento de poder valorarlo más en su ministerio, en lo que Él vino a hacer por nuestras vidas y que ahora actualmente por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, sigue realizando esta labor de purificación, de limpieza, de santidad para cada uno de aquellos que queramos, que nos entreguemos, que lo recibamos, que caminemos con Él y que aceptemos el manto sobre nuestras vidas. Va a romperse ese yugo y el manto nos va a dar gracia, su gracia de Él en cada uno de nosotros, su amor, su misericordia, su protección, la cobertura, la guía del Ruach HaKodesh. Es ese manto que nos hace declarar que tenemos quien está sobre nosotros, que existe una autoridad preciosa sobre nuestras vidas. Ellos viajaban hablando de los hebreos desde el tiempo antiguo y en el tiempo de Son Yeshua, y todos siempre llevaban su manto. Lo llevaban sobre la espalda o doblados, ahí sobre la parte derecha de la cintura, y cuando era necesario lo utilizaban, pero en muchos siempre lo traían. Ese es estar en la voluntad, en la presencia de lo que diga el Señor para nuestras vidas. Él lo está viviendo y esto está confirmando su señorío, su reinado, su deidad, y paralelamente está hablando de la humildad. Eso está hablando. Y en el verso 36, que tendrían los mantos sobre el camino, decíamos que habla de su sacerdocio, habla de que Él es el Rey, y habla de los benditos que anuncian la palabra, porque tienen que caminar. Los mantos sobre el camino, como Él lo dijo, yo soy el camino. Y este utensilio, todos tenían el mínimo un manto, que es el que utilizaban, que es el que llevaban. Ya estamos hablando entonces en la revelación de que Él es el ungido, el monte de los olivos, que tiene toda la pureza, perfección, limpieza, que es el Señor que ve nuestras vidas y que quiere que estemos unidos a Él en su servicio, en su obra.
que es el primogénito, y que siendo rey trae una corona de humildad preciosísima. Cuando leemos en el verso número 37, de una manera hermosa, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, estoy en el número 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos se gozaron, comenzaron a alabar al Eterno. Grandes voces, decía, gritos, a grandes voces lo alababan por todas las maravillas que habían visto y habían escuchado. Sigue la revelación hermosa cuando dice que cerca de la bajada del monte de los olivos, esto significa que estando en esas alturas, como el ungido, ya cerca de la bajada, empieza a bajar hacia la gente, hacia el pueblo, hacia los necesitados. Está en una posición a las alturas de el ungido, en una revelación que se confirma en Filipenses. Y que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también Yeshua HaMashiach, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es una revelación que, estando en esa posición de deidad hasta desde la cima del monte de los olivos, baja hacia la humanidad, diciendo este texto, leyéndolo y paralelamente aplicándolo, es eso, que se despojó a sí mismo, que bajó y que teniendo la forma, la esencia divina, la presencia divina, se despoja para iniciar su ministerio, para enrolarse este ministerio de la última semana, puesto que ya había servido casi 3 años y medio, pero de una manera, siendo ya el final, que tenía que cumplir la voluntad del Eterno, y tenía que morir y ser sepultado y resucitar. Está dando la revelación y diciendo el por qué bajó, para qué bajó, se hizo esclavo. Qué tipo de humildad tan grande, tan hermosa Él manifiesta, para que nosotros podamos también subir al monte. Vamos también a recibir de ese aceite fresco, vamos a recibir de ese manto, vamos a recibir de todo lo que Él vivió. Así también nosotros, como dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Pero antes de llegar a la cruz, él tuvo que vivir todo lo que estaba narrando. Y esos son los pasos a seguir. Entender este ministerio tan hermoso y, repito, revalorarlo para unirnos a esta misma presencia, esencia de Él, porque como que se ha olvidado por ahí, o un poco, o mucho para algunos, y ya no se predica casi del Señor. Hay pláticas muy bonitas, pero son pláticas que hablan en mucho de ayudar a la persona y levantarla, pero son pláticas. Casi no se toman en contextos bíblicos. Son pláticas tipo
de ánimo y muy sencilla, sin la parte fundamental del poder del sostenimiento de la palabra. De ahí que todo esto se está moviendo, se está manifestando en estas revelaciones de la entrada triunfal. Entonces, va de la mano Filipenses con eso que está enseñando aquí en la escritura, que baja para cumplir este fin de la voluntad del Padre en esta última semana, que fue dificilísima, ya que en el transcurso de la misma encontramos cómo fue martirizado, golpeado, cómo se burlaban, lo señalaban, lo condenaban. Y él tenía que enfrentar toda esa situación. Por eso en el huerto de Getsemaní, cuando él está orando y está en su naturaleza humana estresado, y que dice que pase por mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Y manifiesta ahora la naturaleza del sacrificio. Su cuerpo representado en el pan que se come en Pesaj. Cuando él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y comemos el pan sin levadura, recordamos todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió, todos los dolores, murió por nuestros dolores, por nuestras cargas, por nuestras heridas, por nuestras enfermedades, debilidades, pecados. Murió en general por todo y todo. De ahí que en esta semana el proceso fue cruel en contra de él. Fue el que recibió todo. Por eso es que murió por todo. Por eso es que nos da sanidad del alma, sanidad física, sanidad mental, emocional, sentimental, sanidad del corazón. Él es el gran libertador y baja para demostrar que Él es el enviado, con esa naturaleza de la deidad y al mismo tiempo la naturaleza humana. Sin embargo, Él nunca utilizó mal el poder que tenía, siempre fue para bondad, para amor, para beneficio y para bendición de la humanidad. En este mismo versículo 37, en la segunda parte, dice que la multitud, los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios con grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos sabían quién era Yeshua. Ellos conocían los escritos, los rollos de lo que después sería llamado Antiguo Pacto o Testamento, que el nombre real es Tanakh, que habla de todas las vivencias de todos los que tenían esos oficios, servidores del Eterno. Pero en este sentido, era una alabanza que se unía con la alabanza que siempre está en el reino y que día y noche están alabando al Padre, al Dios Todopoderoso. Los arcángeles, ángeles, querubines, serafines, los santos que ya están, los 24 ancianos que menciona Apocalipsis, y que dice que la alabanza es como el ruido del estruendo de todas las aguas que podía haber en la tierra, de las muchas aguas. Una alabanza fenomenal, por usar una frase. Recordamos cómo los levitas entonaban cantos en el templo en el tiempo de Moisés hacia adelante, y eran coros de sacerdotes levitas de hasta 8,000 hombres. Imagínense cómo se escuchaban esos cantos. Si podemos imaginarnos ahora cómo se escuchan en el reino estos cantos,
Cuando uno alaba al Eterno, se une con la alabanza eterna de arriba, con la alabanza al Rey. No nos damos cuenta, pero podemos sentir en una diversidad de cantos esa presencia que nos está llevando a ese nivel de dimensión espiritual en la presencia de Él en su reino. Dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Él, y va en este sentir cuando Él nos da esta oportunidad de poder expresarnos, de ayudarnos para entrar en una posición y modo y tiempo y espacio espiritual que nos une por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, de una manera y forma extraordinaria, bellísima, única. Esa es la adoración en espíritu y en verdad, en parte. Y le están alabando, Él está entrando, va más hacia abajo ya todavía del monte de los olivos. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, paralelo a lo que se está narrando. El siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta, la de la Pascua, al oír que Yeshua venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana es una expresión de alabanza cuando son reyes. Por eso dice: bendito el Rey, único. Y cuando hablan de las palmeras, es impactante la similitud, porque la palmera, de acuerdo a la altura de la palmera, que luego son hasta 5 o 7 metros, es la profundidad de la raíz de la palmera. Si mide hacia arriba 5 metros, la raíz hacia abajo son 5 metros. Esa es una revelación hermosa del Señor Yeshua. Que el poder que Él tenía en la tierra cuando Él es enterrado o es sepultado, era el mismo poder que florecía con la misma potencia y fuerza arriba y abajo, que aunque estuviera muerto, Él todavía fue más abajo, al Seol, el lugar de los muertos, a predicarle a los muertos del tiempo de Noé. El alma, el cuerpo, está en ese proceso de muerte. Pero el alma tenía que seguir una labor de salvación. Y va y les da el mensaje. Después de quién sabe cuántos miles de años que ya habían fallecido esas almas y que estaban por ahí como encarceladas, atoradas, atadas por la presencia del ángel de la muerte, que los tenía ahí cautivos. Seol significa lugar de los muertos. Y ahí viene a manifestar el poder de Él, que le quita el imperio de la muerte al que lo tenía con su muerte, y predicándole a los muertos y resucitando esas almas, así como resucitó a Lázaro en cuerpo y en alma, así como resucitó al tercer día, así como nos resucitó a nosotros. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y ha sido levantado del polvo. Proféticamente hay cantidad de textos que hablan de esta resurrección, y en la aplicación de cómo Él, en medio de la muerte, mantenía ese poder, esa presencia de divinidad, con todo el dolor, el sufrimiento de la naturaleza humana que Él tuvo. Dice la Escritura entonces que le alababan. Hablábamos de la palmera, lo que viene significando. Usted ha visto tal vez noticias donde vino un huracán, los vientos son fuertísimos, 300, 400 kilómetros, qué sé yo, pero es como el trigo, que el trigo representa a los hijos de Dios, que se dobla la palmera, pero no se rompe.
El trigo se dobla y se recupera, la palmera se recupera. Por eso dice el salmista, floreceremos como la palmera, resucitaremos como la palmera. Solo quedamos doblados tal vez con la muerte, pero no tiene autoridad y somos nuevamente levantados, somos restos verticales, somos puestos en el poder del Eterno para la vida eterna. A ver, dice la palabra en regresando a Lucas 19, en el versículo número 38, lo que ya mencionamos, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí se está cumpliendo la profecía de Zacarías en el capítulo número 9, versículo 9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo lo que hemos estado hablando, compartiendo, está aquí. Alégrate mucho, hija de Sión. Sión es el monte que representa el pueblo, la salvación. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, como entró en lo que hemos estado compartiendo, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Se cumple la palabra profética, pero también se cumple en nuestras vidas, que lo tenemos como Señor, que lo tenemos como Rey, con la corona de la humildad, cuando llevó la corona de las espinas, que llevaba la corona de la mansedumbre para con el Padre, la corona de sangre que le fue puesta, los aguijones que tenía la corona que le enterraron. Se cumple la palabra humilde, permitiendo que le hicieran todo lo que quisieran en cuanto a la revelación bíblica, pero entró triunfante. Entra vencedor, no como le esperaban muchos. Entra manifestando un reconocimiento grande, maravilloso. En el verso número 39, como siempre, atacando el mal. Y de acuerdo a los que le alababan y gritaban con júbilo, había otros que no estaban de acuerdo. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos, o sea, cállalos. ¿Qué tanto escándalo están haciendo? Algunos tal vez dijeron: pensamos que era un guerrero, un revolucionario, que iba a ir contra el gobierno de Roma, que nos ha estado esclavizando. Tal vez otros pensaron que iban a estar haciendo milagros por todos lados, de derecha, izquierda y así. Tal vez otros pensaron que venía como un político, pero los que sabían a qué venía. Recordamos de la niñez cuando en una fiesta de Pascua Pesach, cuando él tenía esos 12 o 13 años,
Y en esa fiesta de Pesaj, de Pascua, dice la Escritura que él se separa de José y de María, y que estando en el templo impactaba su sabiduría. Estaba hablando con los sabios de ese tiempo, los jajam. Jajam significa sabio. Los moré significa maestro. Los rabinos de ese tiempo, los del Sanedrín, que era el grupo que se componía de la diversidad de gente que conocía los rollos, las leyes y todo eso. Entonces, dice la Escritura aquí que en Lucas, en el capítulo número 2, en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yahshua en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, estuvieron camino de un día, o sea, ya de regreso pensaban que iba con todo el grupo, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, lo que decíamos, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Él estaba haciendo su bar mitzvah, que significa hijo del pacto. Se perdió 3 días en Jerusalén a los 12 años de edad, celebrando su bar mitzvah, que significa hijo del pacto, en Jerusalén. Cuando años después regresaré a Jerusalén 3 días para confirmar que él era el hijo del pacto del Padre. Jerusalén, Jerusalén, hijo del pacto, 3 días, 3 días. Y todavía más cuando María le dice: tu padre y yo te hemos buscado. José era el tutor, no era el padre. Y él se lo da a entender cuando le dice: ¿qué no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los asuntos de mi padre. Era el asunto en que él vino ahí a confirmar en esa celebración de su bar mitzvah, que tenía un oficio, un trabajo que realizar y que cumplir en los asuntos de mi padre. Es que la voluntad de él es que regrese yo años después a Jerusalén para demostrar que el templo que habría de ser destruido en 3 días sería levantado como él lo dijo. Aquí en el templo, aquí el templo es él. Amén. Es hermosa las revelaciones cuando nos van llenando nuestra alma, nuestro espíritu. Dice la Escritura entonces que en estas alabanzas tenían que atacar el malo, no iba a estar ahí quieto. Entonces le dicen, hablando de los fariseos entre la multitud: repréndelos, cállalos. Y el Señor le contesta: si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Bah!
Ah, qué preciosidad. Hay muchos mundos hoy en día. Hablan mucho, ya sabe de qué, pero no hablan del Señor. Yo tengo saco, bien rara vez lo uso porque ya me acostumbré a no usarlo mucho. Por invito, siervos, quítate el saco, la corbatita. Sal. A clamar, a rogar, a decir quién es el rey que viene, el rey que ya llegó, el rey que ha de regresar. Para los que no saben, ya es el tiempo, ya no hay más que podamos tener la excusa. Es que no es mi ministerio, es que no soy evangelista, es que mi ministerio es otro. Hay unas camionetotas con guaruras, con caray. Ya, sacúdete, varón. Se lo digo porque en nuestro caso lo hemos hecho, pero ya es el tiempo que lo hagamos todos. El demonio está callando. No se necesita ministerio de guerra espiritual, ¿no? Pero yo muy poco he escuchado predicadores que digan: este es el malo y lo vamos a derrotar y este virus va a ser destruido y acá todo esto que está sucediendo nos están imponiendo cosas en contra de la Biblia, pero tenemos un Dios grande y no se ve. Entonces las piedras van a hablar y luego nos molestamos, nos quejamos, condenamos, señalamos y decimos: esos están equivocados, esos que andan gritando, esos que nada más hablan por hablar, pero están en la guerra, están afuera haciendo. Las piedras están hablando. Recuerdo el testimonio de un pastor que estaba en alcoholismo y no salía adelante, y un joven que se drogaba le puso un volante aquí en su bolsa de la camisa, pero él siempre le hablaba, se juntaba y él con droga le hablaba del Señor. Finalmente ese volante, y él empezó a recordar todo lo que el joven le decía, y él se convirtió y llegó hasta ser pastor, y el joven siguió con el problema de la droga. Claro, las piedras van a hablar, y Yahshua es predicado por contienda, por vanagloria, por dinero, por lo que sea. Él respalda su poder, su presencia, su ministerio. Y dice la Escritura: por vanagloria, por envidia, por lo que sea, debe entender. Pero Él es predicado y el poder del mensaje hace la obra. Las piedras hablarán. Y finalizamos en el verso 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diríamos que si llegara a México, lloraría de vernos cómo estamos. Si llegara a nuestra casa, lloraría de ver cómo está nuestra familia hogar, en algunos casos. Si llegara a nuestros templos, tal vez lloraría. ¿Usted qué cree? Llegar al mundo, lloraría, pero ya llegó en carne solo una vez. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora estén cubiertos de tus ojos, porque vendrán sobre ti días cuando los enemigos te van a rodear con vallados y te van a sitiar y por todas partes te van a estrechar. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Más claro no puede ser. Si no entendimos o comprendimos
el día que Él llegó a nuestras vidas y nos dio de su paz. Vamos a estar visitando todas las señales de Mateo 24, se están cumpliendo al pie de la letra. Hay quien ya después del juicio viene otra y guerras, y ya viene todo descarado, y ya están hablando del arrebatamiento, y están hablando de la segunda venida del Señor, y yo estoy de acuerdo. Para mí todavía falta algo, un poco más de tiempo. Pero es cierto todo esto, y quienes andan predicando todo esto es cierto, solo es en qué tiempos. Pero esto nos lleva a una reflexión. Hemos realmente valorado cuando Él llegó a nuestras vidas y nos dio de su triunfo y de su victoria, la entrada triunfal a Jerusalén, la entrada triunfal de Él a nuestras vidas. Y ahora participamos de su victoria. Dice, pero a lo mejor es la frase, como dice aquí, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor nos sigue visitando y sigue hablando en nuestras vidas, y quieren despertar, y quieren un levantarse de parte nuestra, y un avivamiento, y un derramamiento. Hemos estado hablando de un derramamiento en medio del COVID de un año y un poco antes, y creo y lo siento, y vamos a tener un derramamiento para todo aquel que lo deseamos. Sí, tal vez venga el arrebatamiento, la segunda venida, y de acuerdo a lo que usted quiera creer y sentir, pero mucho cuidado con que no entendamos o no hayamos sentido el tiempo de nuestra visitación, que es diario y que es a cada momento. Oh Jerusalén, oh Hugo, oh fulano y oh fulana, entró el triunfante para quedarse en Jerusalén y terminar su obra. Entró triunfante a tu vida, a la mía, para terminar su obra. Dejemos que la termine. Glorifiquemos su nombre como aquí, alabemos. Bendito el que viene en el nombre del Padre. Así dicen, en el nombre del Señor. Hosana al Rey. Y vayamos entonces identificando su visitación a nuestras vidas. Oh, por las maravillas que había hecho. Gloria en el cielo, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y si en esta mañana tú nunca habías escuchado un mensaje del llamado también a Jesucristo, a Cristo, mencionando nosotros su nombre original, Yahshua HaMashiach, puedes decirle: entra en mi vida, yo me arrepiento de mis pecados, he entendido que necesito ese cambio y quiero conocerte, y quiero conocer esa visitación tuya para mí. Y yo te invito a entrar a mi vida, te recibo como el Cordero de Dios que quita el pecado de mi vida, como mi Salvador de mi alma, el que me la rescata. Y en vida te he de seguir y declarar: bendito el que llevó a mi vida, el Rey, el Señor de los ejércitos. Declaro que soy propiedad del Espíritu Santo. Gracias, Señor Yeshua. Y hay que renovar nuestro pacto para con Él. El que hace amar para que las piedras no hablen, o hablen juntamente con nosotros, porque a lo mejor nosotros somos las piedras. Entonces les bendiga y feliz victoria y triunfo del Señor en nuestras vidas. Amén.